Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un vídeo para recordar cómo se hace lo de pasar un número complejo de forma binómica a forma polar y viceversa, ¿vale? Venga, empezamos recordando aquí lo que es la situación. Un número en forma binómica, un número complejo en forma binómica tiene una parte real, una parte imaginaria, y entonces su representación gráfica es un vector, ¿vale? Donde este eje, el horizontal, es el eje real, con lo cual aquí se representaría la coordenada real, que en este caso es A, y este eje vertical es el eje imaginario, en este caso iría el B, ¿vale? Entonces tú dibujas el vector. Bien, pues tú lo que quieres es calcular el módulo de ese vector, que sería R, y el argumento es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Una vez que tú tienes el módulo del vector y tú tienes ese ángulo, colocándolo de esta manera, R sub alfa que se llama, eso es lo que es la expresión del número complejo en forma polar, ¿vale? Entonces la idea es cómo calculo ese R, cómo calculo ese alfa a partir de A más BI. Pues bien, aquí tenemos la situación. Todos ya sabemos de cuando estuvimos estudiando geometría el año pasado y también este año, que el módulo de un vector, que es R, se calcula como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, pero simplemente la explicación es porque, si os dais cuenta, el módulo es esa hipotenusa de ese triángulo, utilizando Pitágoras sale de ahí, ¿vale? Entonces, una cosilla, aprovechando esto, los módulos siempre son positivos, ¿vale? Por otro lado, aprovechando nuestros conocimientos súper guay de trigonometría de los temas anteriores, sabemos que a partir de, ¿no?, con este ángulo, si yo conozco A y conozco B, puedo calcular su tangente. Entonces la tangente del ángulo sería B partido A, ¿veis? Opuesto partido contiguo. A partir de aquí utilizo el shift de la calculadora o ya veo si sale un ángulo de estos que conocemos sus razones trigonométricas, que es ángulo BIP, de estos que llamamos, y identificamos el ángulo, ¿vale? Pues venga, os he puesto varios ejemplos y vamos a hacerlo. Venga, empezamos por este. 1 menos i. Uy, esperad. Ahí, que no podía quitarle el tapón al boli. 1 menos i. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de verdad es representar, porque además eso nos va a dar la pista para calcular el ángulo. Acordaros que el ángulo muchas veces por defecto nos puede salir la calculadora el ángulo de 60 grados, el ángulo del primer cuadrante, pero solo tenemos que tener cuidado que depende de la representación, necesitaremos movernos por la circunferencia, ¿vale? Entonces, representamos gráficamente este 1 menos i, esto sería 1 menos 1, entonces cogemos aquí el 1, cogemos aquí el menos 1 y el vector que se representa es este, ¿vale? Es que no tengo regla, lo tengo que hacer así, ahí, con una mano, sin poder apoyar el folio. Entonces, a partir de aquí, el ángulo que yo tengo, ¿veis? Va de aquí a, haciendo todo esto, es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿vale? Muy bien, entonces una vez que tengo eso claro, empiezo con mi módulo. El módulo hemos dicho que es R, que es la raíz cuadrada de su componente al cuadrado. En este caso, 1 al cuadrado, 1, menos 1 al cuadrado, 1, con lo cual nos sale raíz de 2, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, hacemos lo de la tangente de alfa sería menos, o sea, como es B partido A, sería menos 1 partido 1, que me sale menos 1, ¿vale? Entonces, vamos a pensar ahora, ¿vale? ¿Cuál es el ángulo alfa cuya tangente, ya no menos 1, ¿vale? Cuya tangente es 1. Ese es el ángulo que es de 45 grados. 45 grados es el ángulo cuya tangente vale 1. Bien, el ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Pero nosotros lo que necesitamos es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo pasamos del primero al cuarto cuadrante? Pues la manera más fácil es pensar que ese ángulo es el mismo, tiene la tangente la misma que este de aquí. Es decir, que este de aquí es el opuesto. Con lo cual, este angulito sería menos 45 grados. Pero he visto yo algunas veces números complejos en forma polar donde se exprese el ángulo como negativo, ¿vale? Estaría bien, estaría permitido, pero nosotros vamos a pensar siempre la vida positiva. Entonces, en vez de decir que sería menos 45, ¿cuál sería ese ángulo? ¿Cómo calculo yo todo este ángulo sabiendo que este de aquí es 45? Pues nada, restando 360 menos 45, me quedarían 315 grados, ¿vale? 360 grados menos 45 serían 315 grados. Entonces, este número complejo en forma polar es raíz de 2, 315 grados. Y esta sería la respuesta, ¿vale? Esto al final siempre se hace de la misma manera. Si el ángulo, en clase hemos hecho ejemplos donde me ha salido un ángulo del segundo cuadrante, entonces es restarle 180. Si es un ángulo del tercer cuadrante es sumarle 180. Y si es un ángulo del cuarto cuadrante, al final va a ser restar 360, ¿vale? Siempre se hace de la misma manera. Muy bien.
Ya hemos terminado este ejemplo. Ahora vamos a ver estos dos de aquí. Estos dos de aquí os dije, y vuelvo a repetir ahora, que cuando el número complejo, ya sea de esta situación que solamente tiene parte imaginaria, que son imaginarios puros, o que solamente tienen parte real, haciendo el dibujo sí que me ayuda muchísimo para no tener que trabajar más de la cuenta. Y todas estas cosas que he hecho aquí ni siquiera tengo que hacerlo, ¿vale? Porque lo hago y lo veo a ojo. Entonces, vamos a mirarlo. El 2i. El 2i, como lo estamos moviendo, es una parte solamente imaginario puro, nos movemos solamente en el eje vertical. Entonces, el 2i sería este de aquí, ¿vale? Y por otro lado, el menos 4i sería 1, 2, 3 y 4. Sería este vector de aquí. Bien, entonces, vamos a pensar. El módulo del vector 2i es 2. Señor, ¿eso por qué lo sabes? Porque mirad, realmente si queréis poner 2i es igual a 0 más 2i, ¿vale? Su módulo sería las coordenadas de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, que eso es la raíz de 4, que eso es 2. Pero aparte, mucho más sencillo, tu distancia son 2 unidades, no has hecho nada más, ¿vale? No tienes que calcular aquí hipotenusa ni nada. Entonces, su módulo es 2, con lo cual el R es 2. Por otro lado, como nos estamos moviendo en el eje vertical y estamos para arriba, ¿cuál es este ángulo? Pues este ángulo son 90 grados. Pues ya hemos terminado, no tenemos nada más que hacer. ¿Veis? Así de sencillo, no hay que hacer ningún cálculo. Esto que he hecho aquí ni siquiera hace falta porque lo he puesto un poco para que veáis de dónde sale. Pero ahora en el siguiente ni siquiera lo vamos a hacer, ¿vale? Venga, este de aquí. Vamos, si queréis, empezamos por el ángulo, que es más sencillo. Como está para abajo, en el eje vertical imaginario para abajo. Uy, yo había hecho dos ejes con la idea de uno hacerlo arriba y otro hacerlo abajo, pero al final lo he hecho los dos aquí. Igual. Bueno, como es aquí, el ángulo que recorro es 3 cuadrantes, que serían 270 grados, ¿vale? Por el hecho de ser negativo, pero claro, su módulo sigue siendo 4 positivo, porque además hemos visto que los módulos son siempre positivos, porque tú has bajado 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Además, si utilizáramos la misma idea de arriba, porque nos liamos un poco, pues entonces pensad que menos 4i es 0 menos 4i, y cuando tú elevas sus coordenadas al cuadrado, es 0 al cuadrado más 16, que esa raíz sale 4, ¿veis? Total, que cuando tenemos números complejos imaginarios puros, siempre en polar va a salir o 90 grados o 270 grados. ¿De qué va a depender que sea 90 grados o 270 grados? Pues va a depender del signo. Si es positivo, como el vector va para arriba, será 90 grados, y si es negativo, como este de aquí, como el vector va para abajo, pues será 270 grados, y es porque ese es el ángulo que forma, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo serían estos dos en una situación parecida, que por cierto, aquí me salía, bueno, sí, utilizo las dos. Lo que pasa es que solamente nos vamos a mover por el eje real, ¿vale? Por el eje horizontal. El primero es 3. Aquí vamos, he recorrido 3 unidades, y este sería mi vector. Entonces vamos a pensar, ¿cuál es su módulo? Pues su módulo es 3 unidades, no tiene más. Aparte, volvemos a pensar en lo de antes. 3, si tú lo quieres expresar como un número complejo entero con su parte real y su parte imaginaria, sería una cosa así, ¿vale? Cuando tú elevas sus coordenadas al cuadrado, estamos hablando de la raíz de 9 más 0, o sea, la raíz de 9, o sea, 3, ¿vale? Pero yo digo, es que ni siquiera hace falta plantear eso, es que mirad, son 3 unidades lo que tú manejas ahí, lo que tú te mueves en el eje horizontal para allá, ¿vale? 3. Ahora, ¿cuál sería el ángulo? Pues, ¿cuál es el ángulo que forma este vector? Pues el ángulo 0 grados, porque no es que no hemos subido nada, ¿vale? En cuanto al menos 5, pues el menos 5, las situaciones parecidas, solo que me ha salido el vector súper churro, pero es que no puedo utilizar las reglas, no tengo manos, 3, 4 y 5, ¿vale? En este caso nos moveríamos por el eje horizontal, pero a la izquierda, porque es menos 5, porque es negativo. Bien, de nuevo, ¿cuál será su módulo? Pues su módulo será 5. Ya sea por la explicación de menos 5 al cuadrado, que es 25 más 0, la raíz de 25 es 5, o porque pensamos, si es que estoy recorriendo 5 unidades, pensar que un módulo es la distancia. Tú aquí mides 5, ¿sí? Y ahora, ¿qué en este caso cuál es el ángulo? Pues el ángulo son, si pasamos de aquí a aquí, ¿este ángulo cuál es? 180 grados, ¿vale? ¿Y esto pasa siempre? Pues sí, señores y señoritas y señoras, pasa siempre. Siempre que tenemos un número complejo real, o sea, sí, un número complejo real puro, ¿vale? Al final en polar siempre va a ser o 0 grados o 180 grados. ¿Por qué? Porque como nos movemos por el eje horizontal, cuando sea positivo será 0 grados y cuando sea negativo será 180, ¿vale? Igual que aquí ocurría esto, y cuando tengamos una parte real y una parte imaginaria, pues hacemos eso.
del módulo y tenemos en cuenta lo de la tangente, ¿vale? Y es muy importante que tengamos claro en qué cuadrante nos encontramos para luego coger el ángulo correspondiente, ¿vale? Muy bien, vale, pues ahora vamos a hacer el otro, que lo tengo aquí preparado. Ahora nos lo van a dar en forma polar y nosotros queremos pasarlo a forma binómica. Es decir, ahora nos van a dar un R, nos van a dar un alfa, o sea, nos van a dar un módulo, nos van a dar un ángulo y nosotros queremos dar un A y un B, ¿vale? Ya estuvimos explicando en clase que utilizando de nuevo el mismo dibujo de antes, aquí lo que nosotros conocemos es el R y el H. Entonces, ¿cómo se saca A y cómo se saca B? Utilizando nuestros conocimientos maravillosos de trigonometría de los temas anteriores, si os dais cuenta, el A está relacionado con el coseno del ángulo y el B está relacionado con el seno. De tal manera que el coseno de alfa, el coseno del ángulo, es A partido R y el seno del ángulo es B partido R. De ahí, despejando A y B en cada una de sus formulillas que acabo de decir, os encontráis con esta situación, ¿vale? A es R coseno de alfa y B es R seno de alfa. Y esto es una manera de poder ponerlo así como de golpe ya, ¿vale? Es decir, calculamos el A por un lado, calculamos el B por otro lado y cuando queramos ponerlo en forma binómica, al B le ponemos ahí el pum, el I, como la moña del regalo, ¿vale? Ahí. Pues venga, vamos a hacer un ejemplo. Este primero que he hecho es 3,210. Como siempre, yo lo primero que os invito es que hagamos el dibujo, ¿vale? Pero para que el dibujo más o menos sea coherente, vamos a pensar ese 210, ¿vale? Porque normalmente me van a dar un ángulo que yo tenga relación con, que sea un BIP o algo, para no tener que tirar de calculadora y me salga así más feillo la cuenta, ¿vale? Entonces, ese 210, ¿con qué lo relacionamos? ¿A qué me suena? ¿A qué me viene la inspiración? En efecto, me viene a que eso es 180 grados más 30 grados, ¿vale? Entonces es un ángulo como nosotros ya habíamos previsto que estaría en el tercer cuadrante, ¿vale? Que lo pongo aquí y sería una cosa así. Entonces, cuando yo ahora calcule tanto el A como el B, tengo que tener claro que me van a salir negativas, ¿vale? Porque mirad, ahí estamos en el dibujo. Vale, ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues venga, vamos al lío. ¿Cómo es A? A es R coseno de alfa, en este caso sería 3 por el coseno de 210. ¿Pero qué pasa? Que yo, si le doy a la calculadora y pongo coseno de 210, depende del manejo que tenga la calculadora, a lo mejor me va a salir un número decimal. Y yo no quiero que me salga un número decimal. Y yo no puedo poner un 1 y pico o un 2 y pico. Yo tengo que aprovechar que este 210 está basado en un ángulo BIP, que conozco sus razones trigonométricas y tengo que aprovechar. De hecho, está puesto para que yo aproveche eso y utilice eso. Yo no puedo hacer la calculadora así sin más. Entonces vamos a recordar, el coseno de 210 es igual que el coseno de 30, pero negativo, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el coseno de 30? Tic, tac, tic, tac. Pues sí, en efecto, el coseno de 30 era raíz de 3 partido 2. Pues entonces sería 3 por menos raíz de 3 partido 2, lo coloco bonito y me quedaría menos 3 raíz de 3 partido 2. Vale, y con eso ya he calculado el A. Haciéndolo con el mismo razonamiento, hacemos el B. El B, que sería R por seno de alfa. R es 3 y el seno de alfa, estaríamos hablando del seno de 210. De nuevo, pienso y digo, a ver, el seno de 210, como estamos en el tercer cuadrante, es el mismo que el seno de 30, pero con el signo cambiado, con el signo negativo. ¿Cuál es el seno de 30? El seno de 30 es un medio, pues entonces esto será 3 por menos un medio. Lo pongo bonito y se vale menos 3 medios. Vale, una vez que tengo mi A y una vez que tengo mi B, expreso el número en forma binómica, que es, pues pones cada uno en su sitio. El 3, 210 en forma binómica sería menos 3 raíz de 3 partido 2 menos 3 medios y, ¿vale? Y aquí lo tenemos. ¡Ay, qué bonito ha salido! ¡Ay! Es que esto de hacer restas con una mano me sale muy complicado, ¿eh? Muy bien, hacemos lo siguiente. Ese 300, ¿vale? Pues ese 300. De nuevo, vamos a ir pensando, ese 300, ¿con qué lo vamos a estar relacionando? Venga, tic, tac. Ah, ya, señor, ya lo sé. Ahí estamos, 360 menos 60 grados son 300, ¿verdad? Es decir, 300 grados es lo mismo que menos 60. ¿Ah, que sí? Muy bien, pues entonces está claro que tenemos un ángulo del cuarto cuadrante. Aquí. Entonces, cuando yo calcule el A y el B, el A me va a salir positivo y el B me va a salir negativo, ¿vale? Eso lo tengo que tener claro. Muy bien. Entonces, vamos al lío. Hemos dicho que A es R coseno de alfa, en este caso 6 por
coseno de 300, pero claro, volvemos a lo de antes, no puedo utilizar la calculadora así, porque entonces me va a salir un número decimal, pero como ya lo he relacionado, sé que el coseno de 300 va a ser el mismo, ¿veis el dibujo? Aquí está, este sería 60. Esto es 60 y esto es menos 60, y todo esto son 300. Entonces, el coseno de 300 es justamente además el mismo, con el mismo signo que el coseno de 60. Entonces esto sería 6 por el coseno de 60, que si queréis lo ponemos aquí. Y ahora, ¿cuánto salía el coseno de 60? Pues el coseno de 60 sale 1/2. Entonces mira, esto queda hasta bonito y todo. 6 por 1/2, que es 3. ¡Anda! ¡Qué bien! Y ahora por otro lado, B. B hemos dicho que sería 6 por el seno de 300. Venga, y aquí 300, hemos dicho que lo hemos comparado con 60. En este caso, el seno de 300 es el mismo que el seno de 60, pero negativo. ¿Cuál es el seno de 60? El seno de 60 es raíz de 3 partido 2, pero le ponemos el menos, ¿ves? Hacemos la cuenta, que se simplifica y todo, y me queda 6, o sea, menos 6 raíz de 3 partido 2, me queda menos 3 raíz de 3, ¿vale? Porque he simplificado el 6 con el 2. Muy bien, pues ya tengo mi A. Ups, se está poniendo borroso. Opa, se estaba poniendo borroso. Ya tengo mi A y ya tengo mi B, y ahora haría que mi número complejo S quedaría 3, ¿veis? Me había salido muy bonito. 3 menos 3 raíz de 3 por I. Y se queda así, ¿vale? Genial. Venga, pues para hacer estos dos últimos ejemplos, bueno, son 4, pero son en pack de 2. Igual que en el caso anterior de binómica polar había situaciones en las que eran muy sencillas, pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Los casos en los que me dan unos ángulos muy concretos, como son, ahora voy a comprobar, 270 grados, 90 grados, 0 y 180. ¿Por qué? Porque son ángulos que me quedo en los ejes, ¿vale? Entonces, voy a empezar, por ejemplo, el primero, 290, ¿vale? La luz, quita. A ver, echa para acá, que con la luz da reflejo. 290 grados es aquí y para acá, este ángulo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Entonces, ¿cómo veis ese vector? ¿Por dónde nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo que ese vector solamente tiene parte, ¿cómo es esa parte? Imaginaria, en efecto, no tiene parte real. Entonces, este 290 grados es directamente 2i. Señor, ¿y por qué positivo? ¿Por qué positivo? Pues porque el vector acaba aquí, en el 2i. Mirad, en cambio, el 270. El 270, ¿vale? Como el ángulo sería 270 grados, estaríamos hablando de este de aquí. Este de aquí es 290, ¿vale? Y este de aquí es 270. Entonces, ¿qué pasa? Que el vector acabaría aquí, en este punto. Entonces, al tú ponerlo en forma binómica, es verdad que solamente tiene parte imaginaria, porque solamente te estás moviendo en el eje vertical. Pero estás acabando ¿en qué punto? Estás acabando en el punto 0 menos 2. Es por eso que en este caso sería menos 2i, ¿vale? Cuando estemos en 90 grados, como es para arriba, es positivo, y cuando estemos en 270 grados, como es para abajo, es negativo. ¿Bien? Vale, pues con ese mismo razonamiento sería esta situación en la que en vez de estar moviéndonos por el eje vertical, en este caso pues nos vamos a estar moviendo pues, por el eje horizontal, ¿vale? El 4, 0, el 4, 0 es 1, 2, 3 y 4. Iremos para acá, ping. Entonces, ¿qué pasa con este vector? Pues, ¿qué pasa con este vector? Que en este caso lo que no tenemos son parte imaginaria, tendríamos solamente parte real. Entonces, el 4, 0 es 4, porque no te estás moviendo por nada del eje. Mientras que el 4, 180 sería este ángulo de así, este ángulo de aquí, ¿vale? La puesta de sol, como yo digo, ahí estamos. Aquí tampoco tenemos parte imaginaria porque no nos estamos moviendo por el eje vertical. En este caso solamente tenemos parte real, pero hemos acabado ¿en qué punto? Hemos acabado en el punto 0, o sea, hemos acabado en el punto, perdón, menos 4, 0, ¿vale? Este puntito de aquí acaba en el menos 4, 0. Eso significa que su parte real en menos 4 y que no tiene parte imaginaria. Podríamos poner, si queréis, 0i más 0i por enfatizar, porque dejar claro que tenéis claro que él no tiene parte imaginaria. Igual que aquí también podríamos haber puesto 0 menos 2i y 0 más 2i, ¿vale? La cosa es que aquí, siempre que me salgan 270, 90, 0 y 180, que son ángulos, vectores que me voy a mover por los ejes, no tengo que hacer ninguna cuenta. Lo único que tengo que hacer es pensar un poquillo, ¿vale? Igual que ha pasado en estas situaciones. Siempre que me salen números complejos con solamente imaginarios puros o números complejos con únicamente parte real, también se me convierte al final en
igual que viceversa, ¿no? En ángulos que se mueven por los ejes 0, 180, 90 y 270. Solamente tendré que hacer un poquillo más de cuenta en los ejercicios en los que sí tengo un número complejo completo, por así decirlo, con su parte real y con su parte imaginaria, ¿vale? Y eso, y yo bueno, yo espero que con este vídeo haya quedado todo un poquito más claro y sigamos avanzando en este maravilloso tema de los números complejos, ¿vale? Bueno, abracito.